entrevista. Estamos con el coronel Wilson Torres. Él tiene mucha experiencia en temas de seguridad, excomandante de la policía, a quien hemos convidado porque estamos nosotros preocupados tanto como todos los ecuatorianos por estos insucesos que a diario llenan las páginas de los medios y en canales de televisión y en portales digitales de la cantidad de muertes relacionadas con el narcotráfico. Coronel, ¿me está escuchando? Buenos días. Sí, muy buenos días, señor Jairala. Buenos días. Quiero extender un cordial saludo a toda su audiencia en la provincia del Guayas y en las diferentes redes sociales a nivel nacional y también internacional. Gracias por la invitación. Es un tema que preocupa al Ecuador porque el Ecuador se desangra. Se desangra, más de 1.100 muertes desde enero hasta la fecha. Imagínese un promedio de 25 muertes por día. Esto producto de una crisis que estamos viviendo, una crisis política, una crisis social, económica y más aún. Perdone la interrupción, no lo saque de pantalla, por favor. Coronel, discúlpeme usted la interrupción. Le quería plantear, consultar, ¿qué soluciones le ve usted a este problema tan grave que, al parecer, ¿no?, entre otras cosas, está relacionado con el narcotráfico? Mire usted que el embajador de Italia acaba de decir que el 70% de la droga que se mueve en el mundo sale del Ecuador, lo cual es una noticia terrible. ¿Qué plantearía usted como alternativa, como solución, como salida para ir bajando los niveles de violencia en la calle? Porque el que aparezca y diga que tiene la fórmula mágica no está diciendo la verdad. Así es, hay que ser directos, diagnósticos ya lo tenemos, sabemos demasiados diagnósticos y aquí hay que tener claro dos conceptos. Estamos viviendo en una insurgencia criminal. Las diferentes organizaciones criminales en el país que tienen nexos con organizaciones internacionales, especialmente organizaciones mexicanas, italianas, albanesas, por el control. Ellos quieren tener el control o el micropoder para el control, ya sea de las rutas, de los mercados y el control de puntos focales. Esto usa dos herramientas fundamentales del crimen organizado: la violencia. La violencia, lo que está pasando, es producto o es una herramienta de las organizaciones criminales para el control de los mercados, imponiendo el miedo y el pánico en la población. Hay que tener claro. Y la corrupción, que es otro tema fundamental que tenemos que tener previsto en el análisis, en cualquier tema, cuando hacemos el análisis de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Pero para hacer un estudio profundo, tengo que tener bien claro cuál es la cadena de producción del narcotráfico. Claro. Esto quiero decir desde un análisis geopolítico. No puedo combatir a nivel local, señor Jairala, el narcotráfico. Tengo que tener una comprensión mínima a nivel regional y a nivel nacional. Imagínense, sobre la cadena de producción, tengo que ver especialmente el cultivo. Y el cultivo, ¿dónde está? ¿Dónde están sentados los cultivos? Está en nuestro vecino país, Colombia. Claro, al sur de Colombia. Claro, Colombia. Entonces, sí que yo tengo bien claro estos conceptos y bien claro sobre el cultivo, especialmente en los departamentos, ¿cuáles? Putumayo y Nariño. En el 2023 han existido más de 250.000 hectáreas de cultivo. Luego del cultivo, ¿a dónde va esa droga? A los laboratorios. Y se produjeron droga más de 2.000 toneladas. Y en el 2023, ¿cuánto incautó el Ecuador, la policía aquí en el Ecuador? 293. ¿Qué dice? Que organismos internacionales dicen que solamente se decomisan el 20% de la droga. El 20%. Esto quiere decir que el 20% de 293 han ingresado más o menos 1.450 toneladas de droga. ¿Y eso? ¿Qué se hizo esa droga? Se fue. ¿A través de qué se va? A través de los puertos. Ingresan, la puerta de ingreso está abierta, que son las fronteras. Y la puerta de salida también está abierta a través de los puertos. Entonces, sí que yo tengo bien claro la producción. Entonces, después de la producción, ¿a dónde van?
a las bodegas. ¿A través de qué? Ya sea por tierra, por aire o por agua. Y nosotros conocemos que aquí hay dos rutas del narcotráfico. La ruta del Pacífico y la ruta amazónica. Vemos que por Putumayo, Sucumbíos, de Sucumbíos ¿a dónde va? A la provincia del Napo, de la provincia del Napo a Pastaza, de Pastaza a Morona, Santiago, de Morona, Santiago a la Suay y a la Suay a Guayas. Si que usted ha viajado por esa ruta, no hay ningún control, señor Jairala. Vemos también por aire. Tenemos nosotros un control del espacio aéreo. Hay un sistema de radares. No hay ni radares, pues, coronel, pero usted está de acuerdo entonces. Es cuestión de leyes, señor Jairala. Esto es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de coraje, determinación, y ese coraje va conllevado con conocimiento y capacidades, con liderazgo. No es cuestión de leyes, señor Jairala. Esto es cuestión de conocimiento desde un ámbito geopolítico. Mejor las organizaciones criminales tienen ese conocimiento de la geopolítica criminal, que ellos tienen controlado los nudos o los nudos críticos a favor del crimen organizado. Entonces, coronel, sí me escucha, ¿verdad, coronel? ¿Me escucha? Sí. Ya. Mire, la consulta es, ¿usted considera entonces que sí es necesaria la militarización con capacidad operativa de las fronteras, de los puertos privados y públicos, tanto norte como sur, porque por el sur entran las armas, ¿no? Así es. Entre otras cosas. ¿Está usted de acuerdo? Mire, aquí hay que tener claro un sistema. Ya. El sistema está determinado por tres aspectos. Talento humano, que puede decir usted, militares, policías, militarizar, está bien. Pero el sistema también es tecnología. Pero si usted no tiene tecnología, tenemos militarizado las cárceles, hay militares, hay policías y siguen ingresando armas. Porque no hay tecnología, no hay la voluntad política de poner escáneres en las cárceles, no hay voluntad política para escáneres en los puertos. Entonces, el talento humano, que es tan importante, pero también es tan vulnerable a caer en la corrupción, porque el crimen organizado maneja millones de dólares. Y tenemos unas fuerzas armadas y una policía nacional desmantelada. No tienen logística, patrulleros viejos, no tienen siquiera neumáticos. ¿Usted cree que ese policía va a trabajar? No va a trabajar. Es decir, el mismo sistema, la misma estructura del sistema de seguridad es débil y reproduce corrupción. Claro, por eso decía, coronel, que hablaba yo de la capacidad operativa, efectivamente, para que si se militariza o se envía también policías para reforzar el control de las fronteras, tengan drones, qué sé yo, pero tengan elementos para poder trabajar en un tema tan sensible como ese. Pero lo que quería complementar, coronel, es ¿qué le parece a usted el proyecto que se va a debatir en la Asamblea y que apunta a que el Ecuador acepte o incorpore una suerte de ayuda internacional, que yo no la entiendo como el ingreso de tropas extranjeras, la entiendo como cooperación, seguramente en materia de inteligencia, de dotar de capacidad operativa, etcétera, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas? ¿Está usted de acuerdo o no le parece necesario? Hay que tener bien claro el contexto. El crimen organizado es un delito transnacional, global. Eso es importante. No solamente está afectando al Ecuador, porque el crimen organizado tiene que ver es importantísimo la cooperación internacional. ¿Con qué países? Con los países consumidores. ¿Dónde está el consumo de la droga? Estados Unidos, Europa. Se sigue extendiendo el mercado americano, es decir, Brasil, Argentina, es decir, los países productores, Colombia, Bolivia, Perú, y los países de tránsito. Entonces, la cooperación internacional es importante. Pero, ¿a través de qué tiene que ser la cooperación internacional? Primero, la inteligencia. No, porque yo digo, siempre he manifestado, hay que crear equipos mixtos de inteligencia entre policías pares. Por ejemplo, con Colombia, con los Estados Unidos. ¿Por qué no se puede hacer, en vez de traer Fuerzas Armadas
o el personal militar acá al Ecuador hacer operativos y hacer uso de un instrumento internacional que es el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue creado en el 1947 como una ayuda mutua. Es decir, estamos en una guerra, estamos en una guerra. A través de ese tratado podemos hacer operativos a nivel internacional, operativos en la región, operativos con los países, pero creando inteligencia. Porque yo comparto, por ejemplo, si que los países, por ejemplo, consumidores, que es Estados Unidos, tienen tecnología de punta para un mejor control de los puertos. ¿Por qué esos países no nos pueden ayudar para implementar tecnología en los puertos? Pero, claro, ¿sabes, señor? Aquí no hay voluntad. Aquí lo que hay discursos vacíos. Yo le digo, si ni las Fuerzas Armadas, cuando hay un procedimiento policial, ese procedimiento le entrega a la policía. Si que vienen militares acá, ¿cuál va a ser el procedimiento? Primero tenemos que tener bien claro, primero tenemos que elaborar un plan de cooperación internacional, que la cooperación es muy importante. Y decirles, vea, señor Estados Unidos, yo no quiero que me regale esto, yo lo que necesito es tecnología para los puertos, para las costas. Tenemos más de casi 350 kilómetros cuadrados de costa solamente en la provincia de Manabí. ¿Quién controla? No hay tecnología. Tenemos casi 600 kilómetros de frontera con Colombia. ¿Quién controla? No hay tecnología, así que no hay uso de la tecnología. Créame que estamos así. Otra falla es el liderazgo. No hay liderazgo en los sectores de seguridad, de defensa y de inteligencia. El liderazgo es fundamental en las fuerzas de seguridad. Tenemos a un ministro del Interior, señor Jairala, cuestionado. Hay un gran problema interno al interior de la institución policial y un descontento con el nombramiento del actual ministro del Interior. Entonces, eso es lo que se tiene que ver, el liderazgo. No hay comandantes que abracen a su tropa, que abracen a sus policías, que estén al frente. Entonces, ese es el problema. Y entonces allí viene el desgaste y el agotamiento. El crimen organizado está usando una estrategia del desgaste y del agotamiento a través de la violencia, con crímenes, claro, por un lado, por otro lado, y nosotros actuamos como bombero. Coronel, pero usted cree, coronel, que, por ejemplo, por ahora, y mientras no mejoren las condiciones de este día a día tremendo que se vive por la influencia del narcotráfico y su violencia, tienen que seguir trabajando en conjunto, mejorando en todo lo que usted dice, sí, pero trabajando en conjunto los militares y los policías en la calle? Mire, lo único es que no hay un plan determinado. Los militares y los policías y las demás instituciones, en vez de estar articuladas, están desarticuladas. Y eso es lo que está pasando. Hay un agotamiento y hay un desgaste en las tropas. Lo que nosotros tenemos es que fortalecer el sistema. A la Policía Nacional. Mire, la Policía Nacional no siquiera cuenta con infraestructura propia. Me llamaron el día de ayer algunos policías del distrito Babahoyo, del distrito Chone. Dice, vea, mi coronel, me mandan fotos. ¿Dónde viven nuestros policías? ¿Usted cree que un policía desmotivado, un policía sin recursos, un policía desprotegido va a trabajar de esa manera? No es la solución de esa manera. La solución, señor Jairala, es una coordinación institucional. Es decir, la polarización que hay en el Ecuador, una polarización política y una polarización en la sociedad es grandísima. Mire, no se siguen peleando, qué sé yo, entre el presidente con los principales alcaldes del país, con Guayaquil, con Quito, con Cuenca. Eso no tenemos. No hay un plan nacional para que los planes locales, tanto de las prefecturas, usted fue un prefecto, una autoridad, los planes de seguridad de los municipios se articulen con el plan nacional. No hay eso. Cada quien está trabajando de una forma separada. No hay una coordinación fuerte con el triángulo del proceso penal, que es el que investiga, el que acusa y el que sanciona. El que investiga es la policía judicial, una policía judicial desmantelada. El que acusa a fiscales que también ha penetrado la corrupción, falta de fiscales,
la justicia, jueces que también están involucrados en caso Metástasis, en caso Coronel, el problema, esto ya va para ir cerrando, el problema está en que cuando usted tiene la información de que más o menos, pues, hay unos 30.000 millones de dólares que se mueven en el Ecuador del negocio irregular, sucio del narcotráfico, es que ya ha permeado en todas partes. Eso es lo complejo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que en el menor tiempo posible podamos reducir el impacto negativo en la sociedad que genera el negocio del narcotráfico? Si tenemos 30.000 millones de dólares en todos lados. Es imposible a primera vista pensar que hay instituciones que no han sido contaminadas, pues, ¿no? Así es. Pero el tema es, yo como le digo, señor Jairala, el liderazgo. Ya. Tiene que haber autoridades y comandantes, autoridades, tanto del Ministerio del Interior, Defensa e Inteligencia, que conozcan la estructura del Estado. Si usted no conoce la estructura del Estado, es decir, ¿dónde pego? Porque usted no puede pegar por todo lado, sino pegar en los focos, en los lugares focales. Por ejemplo, 30.000 millones que usted dice. Claro, ese dinero dice, de acuerdo a Organizaciones de Naciones Unidas, que retorna el 25% a los países productores. Se quedan más en los países consumidores todo ese dinero. Solamente el 25% y el 75% se quedan en los países de mayor demanda. Entonces, allí lo que yo le digo, señor Jairala, es poner personas que conozcan la realidad, es decir, un ministro del Interior con legitimidad, un ministro del Interior que conozca la cultura institucional de la policía, un ministro, comandantes y generales que conozcan la estructura de la policía y del sistema para decir, por aquí tengo que pegar. Conociendo usted, si conoce toda la cadena de producción del narcotráfico, yo lo voy a atacar. Mire, yo solamente atacaría los aeropuertos. Mire el aeropuerto yo le pongo un ejemplo, Pastaza. Usted puede decir, pero Pastaza es tranquilo. No, señor. Pastaza es un punto estratégico. Ahí está el aeropuerto de la Shell. Tenemos a 30 minutos del Tena. En el Tena están asentados la minería ilegal, porque también el crimen organizado está metido en la minería ilegal. De 7 a 15 millones de dólares diario produce la minería ilegal. Entonces, ese aeropuerto, ¿quién está controlando? No controlan. Si usted va allí a ese aeropuerto, no hay quien controle. Es decir, hay cualquier cantidad de empresas de avionetas. Entonces, ¿a dónde van? Salen ¿con qué? ¿Con oro? ¿Con dinero? ¿O con droga? ¿A dónde? A las provincias de bodega. ¿Cuáles son los lugares de bodega? A encaletar la droga. Claro, ¿no? En los ríos. Allí por eso agarraron 22 toneladas en los ríos. ¿Quién está controlando los ríos? Es decir, señor Jairala, tengo que tener una comprensión geopolítica del narcotráfico. No puedo tener... Hay el desgaste, porque la estrategia del crimen organizado es desgastar a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales. Y Durán. ¿Por qué? Porque están cerca a los puertos. Entonces, que yo tengo ese conocimiento, controlar las vías, las rutas, ya sea esa vía del oriente, o si no, ¿por dónde van? Llega al Tena se va a Tungurahua, Cotopaxi, La Maná, Quevedo. Usted des una vuelta, señor Jairala, y no hay ningún control. Entonces, no hay esa situación. Claro, hay solamente discursos vacíos, pero no hay ese coraje y esa voluntad política. Entonces, y hay que depurar a la policía. Señor Jairala, si usted no depura a la policía, si que no reconocemos que hay un problema serio al interior o a la institución policial, no lo vamos a hacer. Pero para depurar, yo tengo que conocer. Una persona tiene que conocer claramente cómo funciona la Policía Nacional, la cultura institucional. Generales metidos, caso Metástasis. ¿Usted cree? Madrinas. ¿Usted cree que ellos actuaban por sí solos? Tiene que haber una estructura. Adentro todavía que la tal madrina o el tal general Ramírez. Entonces hay que conocer. Coronel, no lamentablemente se nos acabó el tiempo. Habrá otra oportunidad para seguir charlando con usted. Muy interesante la conversación, Coronel Wilson Torres. Muy amable, gracias por habernos acompañado, Coronel. Un abrazo. Gracias a usted y un saludo a su audiencia. Muy amable.